Nuevamente, bienvenidos a nuestro curso de razonamiento verbal. Hoy vamos a ver el tema de etimologías, en donde revisaremos el origen de las palabras y la formación de las palabras dentro de nuestro idioma español. Etimologías. Competencias. Conoce el origen o permanencia de las palabras y su proceso formativo. Desarrolla su capacidad verbal con el conocimiento de la esencia o raíz de nuestra lengua. Valora la riqueza de nuestro idioma dándole más importancia en su aplicación. Antecedentes. La historia del idioma español comienza con el latín vulgar del Imperio Romano hasta el siglo V, que es básicamente la época en donde cae, en la llamada Hispania, que vendría a ser la península ibérica. De alguna manera podemos decir que fue el fermento de las variedades romances zonales, entre ellas el castellano antiguo, que básicamente fue el idioma que más se difundió en la zona y que obviamente en la fusión de los mismos junto con el latín, el propio Imperio Romano, se hizo y se contribuyó a la formación de la lengua española. En el siglo VIII, tras la invasión musulmana a la península ibérica, se forman dos zonas bien demarcadas. El Al-Ándalus, se abrirían dialectos mozárabes, el árabe y el bereber, mientras en los reinos cristianos surgen varias modalidades romances, la catalana, la aragonesa, la asturiano-leonesa y la gallega, además de la castellana. El dialecto castellano primigenio se originó en el condado de Castilla, con influencias vascas y germano-visigódicas. El castellano se extendió al sur de la península gracias a la reconquista granadina y a los demás reinos españoles mediante las sucesivas unificaciones dinásticas que llevarían a la unión final con los reyes católicos en el siglo XV. Y ahí también es importante mencionar que en 1492 el descubrimiento de América por Cristóbal Colón permitió la expansión del idioma español en todo un nuevo continente. La etimología. La palabra etimología proviene de dos voces latinas, etimo, verdadero, auténtico, y logía, logos, palabra o ciencia. En otras palabras, podemos decir que es la ciencia lingüística que estudia el origen, procedencia y significado de la forma de las palabras. La importancia de estudiar la etimología radica en el conocimiento del origen de las palabras y determinar su propio valor. Debemos recordar que para nuestro estudio, el español es considerado una lengua vulgar, ya que tiene una procedencia romana, y ahí su denominación de lengua romance. Recuerda que la palabra etimología deriva del latín vulgar que fue impuesto por los romanos en el año 206 a.C. En el año y condicional particular, nuestra condición del estudio de la etimología grecolatina en el español se da y se entenderá por el hecho de que tanto el griego como el latín son las lenguas que mayor porcentaje de palabras han otorgado y han contribuido al enriquecimiento de nuestro idioma, y de ahí la necesidad de su estudio.
Elementos etimológicos de las palabras. Primero tenemos el término palabra. Veamos el siguiente ejemplo. Biología. Proviene de dos voces griegas. Bios, vida, y obviamente hará la función de raíz, que se refiere al núcleo de la palabra o el origen inicial de la palabra, y el complemento, que vendría a ser logía, que significa ciencia o estudio, y ese complemento recibirá la denominación de sufijo, que obviamente acompaña a la raíz de manera posterior y ayuda a modificar o incrementar el significado de la palabra. Pero hay otros elementos adicionales que se pueden utilizar. Primero entendamos algo. Las etimologías normalmente siempre se traducen o se leen en el sentido opuesto que se obviamente leen. Por eso, desde esa consideración, leyendo sería, de forma contraria al significado de la palabra, ciencia que estudia la vida o los seres vivos. Insisto, hay otros elementos adicionales que vamos a mencionar. Por ejemplo, si colocamos una letra A este término en la parte anticipada o anterior a la misma, la letra A va a tener la función del significado de sin, carencia o falta de, siendo esta un prefijo. Un prefijo vendría a ser el elemento semántico o sema que tiene como contenido e idea una negación que se antepone a la palabra y la condiciona en su significado. Insisto, la lectura de la etimología como término siempre se hace de forma contraria al sentido natural de la lectura. Por ende, al leer nuestra nueva palabra, esta diría ciencia que estudia a los seres sin vida o a la materia sin vida. Recordemos, la etimología es una manera inicial de dar conceptos a través del significado de palabras. Algunas curiosidades a destacar. Valga la ironía, al César lo que no es del César. Dentro de las muchas construcciones falsas que se tiene sobre palabras en función al origen de las mismas en condiciones de etimología, hay dos hechos conocidos a través de la historia. La de la llamada ensalada César, que obviamente no le pertenece al emperador romano, sino al cocinero italoamericano César Cardini, y a la idea del nacimiento por cesárea, que muchos creen que es en honor al nacimiento de Julio César, lo cual también es un hecho falso. Aquí la verdad es que la lex cesárea fue una ley ordenada para operar a las mujeres que estuvieran en los últimos días de embarazo y que por condiciones de salvaguardar el imperio romano se salvaba al hijo. Es decir, de acuerdo a la procedencia de la palabra, el verbo caedere, cesarium ser, significaba cortar en latín, y de esta manera se salvaba al feto que la madre tenía en su vientre. Importancia y utilidad de la etimología. Desarrolla la curiosidad por el origen y el significado de las palabras de manera natural, nos permite conceptuar los objetos o ideas de una manera más sencilla, contribuye al uso de la buena ortografía. Gracias a su conocimiento es indispensable el auxilio y la necesidad en la condición de escribir correctamente. Es también un poderoso auxiliar para el uso de nuestra memoria, y es el uso de su reconocimiento para la afinidad que existe entre sí con los demás idiomas que son de origen indoeuropeo.